Buenas noches, familia, bienvenidos a casa y gracias por dejarnos entrar en las suyas. Nairobi Viloria y una servidora, como siempre, felices de tener ese honor. Y ustedes nos ven aquí en una sala bastante amplia porque lo que van a escuchar en los próximos minutos, vamos a ver cuánto dura esta exposición, porque tenemos a personas muy importantes, personas muy valiosas que han venido aquí a denunciar una situación. Ustedes recuerdan, Nairobi, querida compañera, tú no estabas todavía con nosotros, pero aquí en esta noche, María Cela, empezamos en el 2022 recibiendo a un grupo de vecinos de la comunidad de Isabel Villas que tenían una queja reiterativa. Son cerca de 220 familias que viven en esa comunidad que pertenece a Cuesta Hermosa 3 en Santo Domingo, en la capital. Es una zona hermosísima, rodeada por un cinturón verde, un campo de golf, un proyecto que se desarrolló con miras a hacer algo exclusivo y terminó convirtiéndose en una zona de clase media, media alta. El río Isabela es el protagonista, ecológicamente hablando, de esa zona. Pues bien, estos vecinos que pensaban que vivían en un paraíso, resulta que se encontraron con un verdadero infierno cuando uno de los dueños y de los propietarios de esta región empezó a acosarlos y a tratar de sustituir a la junta de vecinos que ellos habían elegido democráticamente. Este vecino, aquí ellos estuvieron haciendo la denuncia, vamos a ver algunas imágenes de lo que estaban sufriendo, habían incluso sido objetos de terrorismo judicial, con varias demandas, más de 30 de los vecinos, gente incluso conocida, aquí lo hemos dicho, estamos hablando de que esto fue en el 2022, no, quiero que pongan los programas, por favor, los programas que habíamos hablado, el programa del 2022 y luego hicimos, ahí está, ese fue el primero de todos los programas. Guillermo está con nosotros también y está ahí en ese programa. Luego hicimos un segundo programa cuando estos vecinos lograron por fin una intervención importante por parte de la senaduría de la capital en ese momento, en la persona de Farideh Raful, ahí la estamos viendo, de la alcaldía, la representación de la Alcaldía Nacional y también en la fiscalía a la que corresponde el sector, la Fiscalía de Cristo Rey. En ese momento el fiscal estuvo en la entrevista porque había sido recusado por este vecino, ya que intervino en la reunión y logró una orden de arresto. Y ya lo vamos a explicar de nuevo para que ustedes entiendan, contra esta persona que lleva años luchando en contra de toda una comunidad. Pues bien, todo esto llegó a un momento más o menos feliz en el año 2023, cuando Farideh Raful dijo esto en el programa en octubre del 2023. Vamos a escucharlo. De verdad, a las autoridades, a la Alcaldía del Distrito, a la Policía Nacional, a la Fiscalía del Distrito Nacional por habernos acompañado en un trayecto muy difícil que hemos librado en este último año para llevar la armonía a una comunidad. Esta noche María Cela ha sido también parte de esa iniciativa o de ese impulso mediático que hemos dado para que esta comunidad de Isabel Villas tenga hoy una nueva junta de vecinos, después de un año de terrorismo judicial, de amenazas, de muerte, de romper huesos, de terrorismo hasta con el fiscal que estaba apoderado, Gerinaldo Contreras. Un abrazo, gracias, porque usted ha demostrado ser un hombre serio, coherente, a pesar de que lo recusaron y que lo suspendieron en sus funciones, ha estado al lado de la comunidad, y eso es lo que hace un verdadero representante del Ministerio Público, representar los intereses del Estado Dominicano y de la población. Gracias, porque hoy Isabel Villas tiene una armonía distinta y esto apenas inicia, pero por lo menos culminamos porque todos se pusieron de acuerdo y servimos de canal para eso, y sobre todo felicitar a la comunidad que se mandó. Y eso pensábamos, precisamente ese fiscal al que hace referencia Farideh Raful y que fue clave para lograr que estos vecinos fueran escuchados y sus reclamos fueran respetados y sus derechos sobre todo
como municipios fueran respetados, este fiscal ha sido destituido de su puesto como fiscal. Él es procurador fiscal adjunto a la Fiscalía del Distrito en funciones en Cristo Rey. Ustedes quizás leyeron una noticia que salió en algunos medios muy importantes de nuestro país, donde decían que se destituía al fiscal acusado de acoso, abuso de poder y arresto arbitrario en una junta vecinal. Esa noticia que ustedes vieron en dos medios muy importantes salió en algún que otro medio. También decía muchas cosas que no decían la resolución que destituía al fiscal, porque yo la leí completa. Decía, entre otras cosas, que uno de los episodios más graves es el cuerpo de esa noticia que ustedes vieron. Ocurrió cuando el fiscal Contreras ordenó el arresto de varios miembros de una junta de vecinos del sector de Arroyo Hondo que había organizado manifestaciones pacíficas exigiendo soluciones a problemas de basura y falta de servicios. Según los testimonios, Contreras acusó a los comunitarios de alterar el orden público y envió a la policía a detenerlos sin existir orden judicial ni indicios de delito flagrante. Eso no está en la resolución del Consejo Disciplinario del Ministerio Público, donde se destituye a este fiscal por conductas, como ustedes leyeron ahí, que no van acorde a su función. Y ya explicaremos por qué ocurrió y qué puede haber detrás de esa destitución. Pero después quizás también ustedes vieron en el día de ayer una rueda de prensa que pocos medios y medios pequeños transmitieron, donde los líderes comunitarios de todos los sectores que tienen que ver con Cristo Rey, La Puya, etcétera, incluso Isabel Villas, que también es de la jurisdicción, estaban protestando por la remoción de este fiscal que por fin había traído la paz a este sector. Vamos a escuchar algo de lo que dicen los comunitarios. Hace la cosa correcta, porque no deja subordinarse, ni da dinero, no le cogió chantaje y enfrentó las cosas como son. Entonces las autoridades, Jenny Berenice y Rosalba Ramos, tienen que ver, porque hay fiscales en otras comunidades que lo denuncian y no le hacen caso. Ahora bien, nosotros, líderes comunitarios, estamos de pie y donde tengamos que llegar, vamos a llegar a defender el honor y la honra del magistrado Gerineldo Contreras. Aquí cesaron las peleas, aquí cesaron las mujeres cortadas por las calles porque él tenía control de su trabajo. Era quien los dirigentes comunitarios le ponía atención porque él entendía que cuando un comunitario se acercaba a él era para buscar soluciones. El Gerinaldo Contreras, como él, no ha habido un fiscal aquí ni vendrán y por tanto todos los comunitarios que estamos aquí, que son presidentes de junta de vecinos, la iglesia, deportistas, exigimos que lo vuelvan a mandar a Cristo Rey para que Cristo Rey no caiga en el caos en lo que vivimos tiempos atrás. El magistrado, en relación a los casos de Isabel Villa, se ha involucrado para ayudar a toda una comunidad que desde hace más de 6 años hemos estado recibiendo decenas de demandas, o sea, más de 30 vecinos han sido demandados con el propósito básicamente de un grupo liderado por un vecino que se quieren apoderar del control de la Junta de Vecinos. Bueno, eso salió, como decía yo, en medios más pequeños, pero contra los comunitarios, los líderes, las personas que realmente les importan, todos esos sectores que sí conocen verdaderamente a este fiscal y el trabajo que ha hecho este fiscal, va a ser difícil. Hay batallas que se han perdido. El programa de hoy y este segmento es un llamado a la Procuradora General de la República, Jenny Berenice, una persona íntegra a la que todos conocemos bien, que yo estoy segura que va a hacer que esta decisión sea revertida por injusta y por manipulada, porque los tentáculos políticos y económicos que maneja este señor son muy grandes, pero no son más poderosos que todas las comunidades juntas. Y sobre todo, que una persona que para nosotros ha sido fundamental en esta sociedad y que es la cara de Cristo Rey y que está con nosotros en el día de hoy. Y nos referimos al doctor Cruz Jiminián, que va a dar la cara por Gerinaldo Contreras. Vamos a conocer a nuestros invitados.
Doctor Cruz Jiminián, gracias por estar con nosotros. El doctor Cruz Jiminián viene acompañado de Gerinaldo Contreras, el fiscal que acaba de ser destituido por hacer el trabajo que tenía que hacer, por responder, no como dice el cuerpo de noticias publicadas en medios, que es decepcionante leer esto, sino por responder al llamado y por tratar de llevar las situaciones a la legalidad en lugares donde se había violado esa legalidad. Tenemos también con nosotros a Guillermo Garrido, quien es miembro de la Junta de Vecinos de Isabel Villas y que es la real razón de todo esto, esa Junta de Vecinos y ese vecindario. Y también a Juan Manuel Rodríguez, quien es presidente de la Junta actual, que ustedes vieron que Farideh anunció con tanta alegría en el 2023 y que ya está próxima a cambiar y que quizás todo esto viene precisamente por el cambio que se aproxima. Primero que nada, yo quiero que Cruz me diga, Cruz está enterado de todo lo que Gerinaldo ha tenido que enfrentar, la recusación, pero dinos, Cruz, ¿por qué la indignación en Cristo Rey? Porque el conflicto nace en este otro sector y los tentáculos del poder de gente con mucho dinero han logrado que este fiscal sea destituido y los han dejado a ustedes ahora sin el fiscal que los había apoyado hasta ahora. ¿Quién es Gerinaldo Contreras? Cruz. Bueno, yo vine a dos cosas, a dos razones. Una, permíteme decirla primeramente, es que hoy iniciamos, es la primera vez que lo aviso aquí, la campaña para que no exista un niño con hidrocefalia en República Dominicana. Esas cirugías se hacen totalmente gratis. Nunca se nos ha muerto un niño de eso. En cualquier parte del mundo tienen una tasa de mortalidad entre un 3 a un 5%. En nosotros, en Centenares, no se nos ha muerto uno. Se hacen totalmente gratis, nuestros hospitales no operan. También, pero ¿qué pasa? Que para hacer esta cirugía, estos niños hay que hacer una serie de evaluaciones. Bueno, ahí vemos niños con hidrocefalia, eso es cabeza gigante, porque un niño ahí tiene otro más con hidrocefalia. Esa patología se nace con ella regularmente, ya ese está operado. Observen que en la cabeza tiene una pequeña herida ya estructurada. Eso se mete una válvula que va hasta el abdomen y ese líquido en exceso termina en el abdomen. Esos niños se morían todos porque nuestros hospitales no lo operaban, quizás 1, 2, 5 en el año. Ahora no hay razón. ¿Cuándo es la jornada? No, ya empieza desde hoy mismo. Aquí es la primera vez que lo aviso. Porque tenemos 2 meses para preparar a estos niños. Ya a finales del mes que viene empezamos con un grupo de médicos norteamericanos. La hacemos en el Hospital de Buen Samaritano. O sea, nosotros recolectamos los niños, los preparamos. Déjame decirte que un niño de estos sale por 500,000 pesos a la cirugía. Y uno esto solo. es gratuito. Wow. Totalmente gratis. Es una invitación también a las madres para que sepan que tengan un niño con estas condiciones. Si hay un niño de eso así, es porque su mamá y su papá son 2 irresponsables. Y esos niños se mueren si no operan a tiempo. Claro que sí. Se mueren todos. Entonces se operan gratis. Puedo decir que uno de los países del mundo que mejor ha manejado eso hemos sido nosotros, este país. Qué bueno. Tanto del labio leporino, creo que hay una foto del labio leporino, si aparece por ahí con el labio abierto. Ese niño llegó hoy y la próxima semana te lo puedo traer aquí totalmente operado, sano. Esa patología prácticamente la hemos erradicado. Bueno, ok, vamos ahora a lo de Gerinaldo. Pero está bien, doctor, está bien. Le dejamos ese espacio porque esto es tan importante como la situación en Cristo Rey. Fíjate, yo que he estado en Cristo Rey toda mi vida, nadie en este país puede hablar más de Cristo Rey que yo. Porque yo llego a las 5 de la mañana y estoy pasando visita los 365 días del año. Y todo los conflictos terminan donde Cruz Jiminián, no en la fiscalía, primero donde mí. Y que yo tengo que mediar y llamar al señor fiscal que está aquí presente. Es cierto que él es fuerte y que yo he tenido que llamar a Gerinaldo, decir, Gerinaldo, esa madre viene llorando aquí, vamos a hacer un favorcito. No, es que él le dio 2 trompadas a su esposa y si lo soltamos, entonces la va a poder matar. Esa es la única que yo conozco de él. Entonces,
Rinaldo hace un conciliador. Todas esas mujeres que van allá a poner querella con su marido, tan pronto meten al marido preso, ya esa familia se destruyó. Lo ideal es la conciliación y he aprendido de él mucho. Entonces, si la comunidad lo quiere, lógicamente hay una parte que no lo quiere, pues entonces, ¿por qué quitar a Rinaldo de allá? Yo creo que Jenny Berenice, que es mi amiga personal, que yo quiero mucho, ella lo sabe, y ella me quiere muchísimo a mí, debe revisar ese caso y que no escuche una campana que quizás están equivocados. Rinaldo, yo he recibido tus llamadas a lo largo de este tiempo porque desde el principio, que lo conocí además en el 2020 a raíz del asalto, lo habíamos dicho en el programa anterior, pero desde que la comunidad empezó a tener estos problemas y que nos contactaron y que les abrimos las puertas porque ese es nuestro deber, no importa contra quién se esté peleando, tenemos que estar del lado de los más inocentes, de los vulnerables, de la gente, de los ciudadanos comunes y corrientes. Y en este caso son los comunitarios de Isabel Villas, que son la mayoría. No es una guerra de comunitarios, como dice la resolución. ¿Por qué te han destituido? ¿Cuáles fueron los argumentos que utilizaron en ese juicio que se te hizo, un juicio disciplinario a instancias? Hay que decirlo, que ese juicio disciplinario fue a instancias, aquí lo tengo yo, de la Inspectoría General del Ministerio Público. Bien, buenas noches, María Cela. Antes que nada, quiero decir que nosotros, los abogados y fiscales, sabemos cuáles son los escenarios para uno discutir este tipo de temas y sabemos que el recurso jerárquico, que es el que debo de hacer, pero más bien yo estoy aquí por vamos a decir, defenderme o explicar ese juzgamiento que han hecho sobre mí de manera mediática por los medios de comunicación y supuestamente consiguieron toda esa información de la mano de la Procuraduría o de la Inspectoría del Ministerio Público. Todo esto viene por ese conflicto que surge entre esa comunidad de Isabel Villa y luego de tener suficientes informaciones con uno de los que componían uno de esos miembros que hostigaban a esa comunidad. Llámese ese antiguo administrador judicial que se acerca a mí y me da las informaciones y él ve el peligro que ya está tomando ese grupo. Un grupo liderado por el señor Rodolfo Minaya Rancier y abogados suyos. Sí, un grupo es un grupo compuesto por supuestamente el empresario, digo supuestamente porque de empresa no le conozco ninguna, de Rodolfo Minaya Rancier, el coronel Ramón Felipe Mercedes y un grupo de abogados que son los que se prestan para ir a los tribunales y con falsas calidades conseguir intimidaciones y poder sugestionar a esa comunidad. Entonces, cuando yo descubro todo eso, comienzo a investigar, pero surge un hecho flagrante, que es donde ellos, que lo planificaron con días anteriores y que por ahí están los audios. Hay muchos audios. Sí, le dieron vamos a decir, un golpe de Estado a ese administrador judicial. Entonces, ese administrador judicial... Perdón, el administrador judicial había sido colocado allí sería bueno que se explicara eso. El administrador judicial había sido puesto allá por una ordenanza que ellos mismos lograron conseguir, que luego se descubrió que todo eso lo hicieron con las maniobras fraudulentas, utilizando falsas calidades que están las sentencias allí, que la inspectoría no ha logrado verificar, pero yo se la aporté. Pero aún así ellos le dan credibilidad a una ordenanza que hicieron ellos, donde ellos se crearon como una junta. Y es ahí donde entonces se inicia un conflicto y le dan un golpe de Estado a ese administrador judicial, él se acerca a mi oficina, a la fiscalía, me denuncia el hecho y yo le digo que es un caso grave y es donde entonces vamos a verificar y verificamos que ciertamente le habían ocupado su oficina y levantamos acta de todo lo sucedido y lo sometemos a la acción de la justicia. Eso llegó a un proceso en el que inmediatamente ellos ven que yo tengo un caso de ellos, me recusan. Y utilizan ese mecanismo, es un tecnicismo procesal, legal, y me recusan.
Entonces, luego de recusarme, la Corte, que es la quien decide, emitió una resolución donde acogía la recusación en partes, no de manera definitiva. Entonces, creó un limbo jurídico porque no dijo qué hacer. La resolución debió decir, apártate de la investigación y en cuanto al expediente, remitirlo a mi superior inmediato para que de manera inmediata, se lo pasara a otro miembro del Ministerio Público y pudiera continuar con el caso, pero no lo hicieron. Tampoco, al notificar la resolución a mi superior inmediato tampoco hizo lo debido en base a la ley, que fue nombrar otro fiscal para que continuara con el proceso. No lo hicieron. Llegó el tiempo que pasó ya el tiempo de la investigación y había que presentar acusación, y hay un departamento nuestro que se llama Gestión de Procesos, que es un departamento que le da seguimiento a todos los casos y que cuando se concluye la investigación, entonces se procede a presentar la acusación. El departamento elabora la acusación y luego que la elabora se la manda el fiscal y la firma. En ese caso eso fue lo que yo hice. Y esa fue la decisión por la cual el Consejo decidió cancelarme, que en el hipotético caso de que yo hubiese cometido una falta, sería una pena como una sanción, como una amonestación o una suspensión, pero nunca la cancelación de un fiscal de carrera que tiene más de 20 años siendo fiscal. Entonces, al dar esa medida tan drástica, todo el mundo, toda la comunidad, ha habido un exceso de parte Magistrado, ¿ya usted apeló esa decisión? Sí, prácticamente se están dando los toques finales para depositarla, pero de que se está apelando porque ese es el mecanismo procesal legal que tenemos para eso y lo estamos haciendo. ¿Hubo investigación en Cuesta Hermosa, no, en Isabel Villas, que pertenece a Cuesta Hermosa 3? ¿Hubo una investigación por parte de la Inspectoría, de las autoridades del Ministerio Público para saber si las denuncias de estas dos personas que trabajaban para el señor Rafael Minaya Rancieri, que estaban colocadas en la Junta como presidente de la Junta y como secretaria del presidente de una Junta ilegal, que ya ustedes nos explicarán y tenemos la evidencia? ¿Hubo una investigación con los vecinos de ustedes, de la urbanización, para saber si esas denuncias que ellos decían eran ciertas? Porque lo que se lee en la resolución es que era un pleito entre vecinos. O sea, que los vecinos se estaban acusando unos a otros y se estaban poniendo querellas unos a otros. Nosotros no tenemos constancia de que hayan ido a investigar ni a verificar la situación que condujo a esa sentencia. O sea, allá no se ha personado nadie de la Procuraduría de manera formal, quiero decir, a la Junta de Vecinos, lo que es la nueva directiva, a solicitar esa verificación de información. El magistrado ha dicho que la decisión se debe justamente a cuando firma la acusación ya había que presentarlo y todo el procedimiento, algo administrativo básicamente. ¿Pero creen ustedes que hay algo detrás, independientemente de que la parte disciplinaria haya tomado esta decisión, que se debe a cierta presión o a cierta persona que haya detrás de esto, aparte de lo que haga la institución como tal? Sí, mira, hay dos cosas que debemos resaltar. Número uno, como bien dice el fiscal Gerinaldo, primero hay que investigar por qué tan drástica la medida. Y yo entiendo que más allá de eso, hay, sin lugar a dudas, no la intención solamente de quitar a Gerinaldo, ahí hay la intención de extinguir la investigación que él estaba haciendo. Vamos a hablar de esa llegar investigación. hasta la última consecuencia de saber el origen de todo. Porque si a él lo destituyen, muy bien, eso no es lo que queremos. Otra persona. Pero también se extingue la investigación. Esa investigación. Eso debería llegar a las últimas consecuencias. Dame detalles de por qué se inicia una investigación, porque la gente va a decir, bueno, pero ¿por qué encontraron que había faltas graves o muy graves en el proceder de Gerinaldo? ¿Qué era lo que estaba haciendo Gerinaldo? ¿Por qué detuvo a estas dos personas que no tenían armas, que no eran agresivos? No es como dice la noticia de que estaban protestando por limpieza, nada que ver con eso. Explícanos, Guillermo. Sí, básicamente esas dos personas que el magistrado arrestó, las arrestó porque estaban ocupando la oficina, supuestamente porque fueron nombrados como administradores de Isabel Villa por ese señor que se autonombró en una asamblea que el ayuntamiento mismo definió como ilegal y fraudulenta,
como presidente de Isabel Villas. Una asamblea... Tenemos imágenes del acta de esa asamblea. Sí, una asamblea en la que no participó ni un solo vecino, una asamblea de la cual tenemos grabaciones de toda la planificación que hubo entre los abogados involucrados y ese señor planificando todos los detalles de la asamblea, que supuestamente era simplemente una asamblea para rendir cuentas de una auditoría que estaba haciendo el administrador judicial, pero espontáneamente se iba a proponer la elección de una nueva directiva, con ese señor como presidente de la Junta de Vecinos. El libreto se siguió. Hay un acta inclusive que ellos osaron notificar al ayuntamiento, a la Procuraduría y a muchas otras instituciones autodeclarándose como directiva de la Junta de Vecinos de Isabel Villas. Que se sepa que todos los miembros de esa supuesta directiva, solo el que se autonombró presidente, reside, entre comillas, en Isabel Villas porque ya tenía un año fuera del país huyendo a una orden de arresto que había en su contra. No ha vuelto más nunca a Isabel Villas. Tiene una casa que la mantiene con empleados, pero no vive allá desde el 2022. ¿Tiene también su hija una casa de otra persona? Sí, solo quiero concluir que todos los demás miembros de esa directiva ni viven ni nunca fueron miembros de la Junta de Vecinos y que esa persona que arrestó, que él nombró como administrador y ocupó la oficina, nunca ha residido en Isabel Villas ni nunca fue miembro de ninguna Junta de Vecinos. Y la respuesta del ayuntamiento, porque él mandó esto al ayuntamiento, me estabas enviando una respuesta del ayuntamiento, sí. ¿Cuál fue? La respuesta dada por el entonces secretario general del ayuntamiento, Ricardo Allanes, básicamente le notifica a todas esas instituciones para que no se genere confusión y se sepa realmente quiénes son las autoridades de la Junta de Vecinos de Isabel Villas, que todo lo que él dice ahí se lo notificó, se le respondió a él y se envió a todas las instituciones que ellos copiaron, diciéndole categóricamente que el ayuntamiento está llevando un proceso eleccionario legítimo paralelo a ese momento que se realiza esa asamblea y que ese señor no tiene ninguna calidad ni es miembro de ninguna directiva de la Junta de Vecinos y que la acción que tomó, se le dice directamente a él, fue totalmente ilegal y arbitraria y al margen de los reglamentos de Junta de Vecinos y los procesos que se deben seguir con el ayuntamiento del Distrito Nacional, que es quien dirige y es la autoridad en lo que respecta a juntas de vecinos del Distrito Nacional. Magistrado, la apelación va al Consejo del Ministerio Público. ¿Qué pasa si ratifican, acogen lo que plantea el Consejo Disciplinario? ¿Qué pasa con la investigación y qué pasa con su carrera de fiscal de 20 años? Bien, la investigación debería de llevarla a otro fiscal, que debería de ser otro fiscal designado, y con relación a mi carrera tendría todavía el recurso del Tribunal Superior Administrativo y luego también el Tribunal Constitucional. O sea que tendría, si mi institución acoge y me ratifica, tendría lo que es ya la jurisdicción jurisdiccional, que estarían ya convocadas por jueces. Yo quisiera que por favor pasaran y sentaran a los comunitarios que han venido a respaldar a Gerinaldo Contreras, en lo que ellos se sientan y vemos quiénes son, que Cruz los conoce muy bien. Cruz iba a estar, de hecho, junto con ellos en esa rueda de prensa. Gerinaldo, yo quiero que me digas, ¿qué fue lo que dio pie a una investigación? Porque una cosa es este vecino acosando durante años, utilizando a sus abogados y todo el dinero, los recursos y la influencia que tienen los tribunales de justicia de República Dominicana, donde hay incluso un vecino que fue condenado por difamación en una sola audiencia y sin ningún testigo. Y sin ningún testigo. Caramba, si todos nosotros los que hemos sido difamados tuviéramos esa suerte, hubiesen muchísimas más demandas por difamación, pero hasta ahí llega el poder de este señor. Pero una cosa es que él quiera esto, porque él tiene un objetivo, y de esto no vamos a hablar aquí. El objetivo tiene que ver con algo comercial, y puede ser que él no sea el único que esté detrás de todo esto, porque es difícil de creer que estos tentáculos lleguen tan lejos con una sola cabeza. Esa investigación, ¿qué te reveló? O sea, ¿por qué empezaste esa investigación? ¿Los audios que fueron enviados por precisamente ese administrador judicial a toda la Junta de Vecinos y a ustedes? Lo que pasó fue que ese administrador judicial, que fue nombrado prácticamente y trabajaba para ello, duró un tiempo trabajando para ello, vio que las cosas se estaban como saliendo de control. Y él veía que era una estructura que se estaba ya tratando de hacer más daño de lo que se estaba mirando.
y comienza a darme una serie de informaciones y a pasarme datos y audios de todas esas reuniones que yo hacía, donde ellos planificaban ese tipo de cosas. Y en esas planificaciones incluso hay audios donde se dice por el propio Rodolfo Minaya Ranciel, donde van a utilizar unidades policiales. O sea, van a tener más de 5 unidades policiales. Esas unidades policiales se las conseguía ese coronel que trabaja para él, que se llama el coronel Ramón Felipe Mercedes. Atención, Ministerio de Interior y Policía y Dirección de la Policía. Un coronel trabajando para un empresario que iba a conseguir 5 unidades. 5 unidades policiales. Para que si los comunitarios del sector intentaban hacer algo, averiguar qué era lo que estaban haciendo, le iban a partir la costilla a todos, verbalmente. Los huesos, que iban a, yo escuché la grabación, que iban a llegar a sus casas con los huesos rotos. Exactamente. Que iba a ser peor que la vez anterior. Cuando él se refiere a la vez anterior, fue cuando aquella vez hicimos esa reunión donde participó la senadora del distrito, y policía. Tenemos imágenes de esa reunión. Y no pudieron hacer nada en ese entonces. Entonces, él se refiere a que no va a pasar como pasó en esa ocasión. Y yo quiero que se ponga, aprovechar este momentito en lo que le consiguen el micrófono a los comunitarios, en el momento, y vamos a repetirlo porque lo hicimos hace 3 años, que Gerinaldo por fin, después de tanto sufrir de estos comunitarios que creían que vivían en el paraíso, pero estaban viviendo un infierno, levanta una hoja de papel. Y yo quiero que se vea la reacción de el quórum, que fue de aproximadamente ¿cuántos vecinos ese día? Alrededor de 200 vecinos. 200 vecinos, o sea, todos. Vamos a escucharlo con audio. Ando con una orden de captura de ese señor. Ustedes están escuchando a los verdaderos pobladores de ese sector. No puede ser, y lo dijimos la otra vez, que una persona tenga la razón y todos los demás estén equivocados. No puede ser que esto sea un pleito entre comunitarios. No es un pleito entre comunitarios, obviamente. Y esa persona es una persona non grata y tiene que haber razones de mucho peso, y las hay, para que esa reacción se haya motivado, esa reacción por parte de todos los vecinos. Marisela, antes de que pase con los comunitarios, me gustaría saber, magistrado, porque hemos hablado de la parte legal y todo lo que procede, y usted correctamente se ha pronunciado al respecto, pero con esa parte humana, 20 años de trabajo y verse en la prensa con unos titulares basados algunos en información de la resolución y otros con información distorsionada. Agregada por una nota ¿Cómo de fue prensa para usted en ese momento verse en los medios de comunicación, en las redes sociales, después de un trabajo de tantos años impecable? Bien, precisamente por eso es que estoy aquí, para que un medio creíble pueda escuchar la versión de lo que verdaderamente es, pero cuando tú ves que de tu pueblo, de toda esa comunidad, te llaman y te dicen ese tipo de cosas, y que tus hijos, tu esposa, que hoy está ahí, tiene los ojos que parecen un tomate que no para gritando, escuchando y viendo todas esas noticias que no se corresponden con la verdad, uno dice, wow, ¿y de qué vale todo esto? Porque ella misma sabe que me he sacrificado mi familia trabajando horas extras, haciendo allanamientos a 10 horas de la noche, para que te paguen de esa manera, o sea, noticias en medios creíbles que dicen: la investigación concluyó que Gerinaldo Contreras incurrió en varias faltas tipificadas como graves, pues ordenó un arresto sin fundamentos legales contra líderes comunitarios, personas que ni siquiera vivían ahí, líderes comunitarios, lo que se considera un abuso de su investidura para silenciar quejas legítimas del personal y de la ciudadanía. ¿Quejas legítimas de quién, por Dios? Prensa dominicana, ¿qué estamos haciendo? Cogiendo notas de prensa de personas interesadas en dañar la reputación por sus propios intereses de alguien que está defendiendo a una comunidad, de alguien que está defendiendo a grupos de personas honestas, serias y trabajadoras. Eso a mí me da vergüenza, pero me da vergüenza que el Ministerio Público no haya investigado la verdad detrás de todo esto y simplemente se haya acogido a los testimonios de las personas interesadas y que están siendo pagas para decir lo que han dicho. Y que sí,
fueron hechos presos y que sí, fueron hechos presos y estuvieron 8 días presos. Pero hay que ver las razones por las que estuvieron presos. Y yo quiero escuchar a los miembros de estas comunidades, por lo menos a uno de ustedes, decir qué ha significado Gerinaldo Contreras en Cristo Rey, que es ha sido uno de los barrios que ha sufrido más durante muchos años y que ahora se siente orgulloso del fiscal que tiene. Por favor, cualquiera de ustedes. ¿Cuál es mi cámara? El que tiene el micrófono. El que tiene el micrófono. ¿Cuál es mi cámara? Ya, está bien. Puede hablar, sí. Sí. Bien, mi nombre es José Vega. Yo soy abogado, profesor, también dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores de allá de la zona y presidente de la Fundación Gratitud en Vida. El magistrado Gerinaldo ha sido para nosotros un salvador. ¿En qué sentido? Cristo Rey y zonas aledañas, después que el magistrado Gerinaldo Contreras llegó a esa fiscalía, ha dado un giro de 360 grados. La delincuencia ha mermado. Los conflictos que habían, los conflictos sociales también han mermado. Ha habido una cercanía total a lo que es la comunidad, a las organizaciones sociales de allá de la barriada de Cristo Rey, pero también un trabajo mancomunado con las autoridades policiales, con todos los sectores de nuestra sociedad. Permítame decirle que si hay algunas personas que están descontentos con el magistrado Gerinaldo, son los delincuentes. Y aún los delincuentes están felices con que el magistrado esté allá. ¿Por qué? Porque ellos saben que cuando cometen un delito, sencillamente tienen que pagar. Y el magistrado tiene que hacer sus funciones. Y muchos de ellos se han retirado de la calle, se han retirado de la delincuencia, producto de que tienen un fiscal mano dura, que no tolera la delincuencia. Y eso es lo que ha pasado con el caso Isabel Villa, que el magistrado ha sido intolerante, que no ha soportado, no ha querido recibir soborno. Y eso le duele a muchos. Y que nosotros, la comunidad, lamenta que sea el mismo Ministerio Público que esté actuando en contra de unos de los de ellos. Eso duele más, porque si fuera otra institución, nosotros estaríamos, qué sé yo, un poco más tranquilos, pero el propio Ministerio Público actuando en contra de unos de los de ellos por hacer bien su trabajo. Eso nosotros nunca lo habíamos hecho, nunca lo habíamos visto. Bien dicho, bien dicho, bien dicho. Muchas gracias. Yo quiero, para cerrar, que Guillermo diga algo. Ellos han sufrido en carne propia a lo largo de todos estos años. Yo espero de verdad que esto se solucione, que nuestra procuradora tome cartas en el asunto, que no es posible que haya personas que estén por encima del bien y del mal, por encima de la justicia, por encima de la prensa, por encima de la verdad, por encima de las personas. No es posible que en este país todavía eso siga pasando. Y yo quisiera que Guillermo terminara diciendo algo que me dijo esta tarde y que me emocionó mucho. Primero yo quiero secundar lo que dijo el licenciado. Es muy penoso que desde dentro del Ministerio Público haya sido que le haya llegado ese ataque y esa destitución al magistrado. Y quiero hacer un llamado a las autoridades porque es muy importante, quiero hacer un llamado a las autoridades directamente para que revisen el sistema,
Porque muchas personas dirán, esto se resuelve en los tribunales, pero aparentemente en los tribunales las reglas son distintas para las personas poderosas como las de ese grupo y que tienen dinero y recursos que para ciudadanos comunes como nosotros. Son distintas, porque miren lo que le ha pasado al magistrado. La inspectoría hizo una supuesta investigación, supuestamente, nunca fueron a Isabel Villas, nunca preguntaron en el ayuntamiento quién es realmente la directiva de la Junta de Vecinos de Isabel Villas y presentaron una acusación categóricamente falsa sobre el magistrado. Y yo quiero hacer ese llamado a las autoridades. ¿Qué clase de justicia tenemos nosotros? Porque esto nos afecta a todos. Porque en el momento que la justicia se puede utilizar como un arma para intimidar, para abusar, para humillar, no solo la justicia, no solo los tribunales, sino la Policía Nacional también. Además, porque hemos recibido contingentes de la Policía Nacional. Ese día que ese señor prometió que iban a haber 5 patrullas policiales para estar alrededor de donde se iba a realizar esa asamblea e impedir que cualquier vecino entrara, yo personalmente me acerqué y las vi, ahí estaban. Yo personalmente fui una persona que recibió junto con otros vecinos, policías que llegaron y nos amenazaron con arrestarnos simplemente porque fuimos a la oficina para preguntar por unos documentos sustraídos y nos llamaron supuestamente al 911 diciendo que fuimos a la oficina a incendiarla. Y si no es porque el magistrado interviene, nos llevan presos por una acusación totalmente inventada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con la gente que hace bien su trabajo, con la gente honesta, con la gente que no coge sobornos, con los que no son sinvergüenzas? ¿A eso los vamos a quitar? No, no, magistrada, no. Yo sé que no. Yo confío en usted. Y por eso hicimos este programa. Y yo confío también en que toda esa gente que ha leído toda esa noticia falsa sobre este hombre sepa que esos medios que han publicado o no han hecho la investigación o tienen otros intereses. Y eso a mí me da vergüenza también, como medio de comunicación. Y yo pido perdón al magistrado por esas publicaciones y por esa vergüenza pública que le ha hecho pasar parte de nuestra prensa nacional. Gracias por haber estado con nosotros, Cruz. Gracias por venir. Yo sé que para ti es complicado con lo que llevas viviendo. Déjame decir algo. Yo me apené mucho con esa situación, porque hoy por ti, mañana por mí. Mañana puedo ser yo la víctima. Cualquiera. Yo puedo ser la víctima de eso que está pasando con él. Este hombre hay que ver un antes y un después en Cristo Rey. Ahora mismo es un barrio que luce tranquilo, porque toda la comunidad le tiene temor a él. No porque castiga, sino porque busca soluciones. Y aquí hay que castigar, se castiga. Te felicito. Con lo único que no puede el poder político y económico es con el pueblo. Y cuando el pueblo se une, está con él. Pero no Cristo Rey, son todos barrios, Agustina, Agustinita. Vamos a darle un fuerte aplauso. Hernando, usted es un hombre serio. Gracias por hacer bien su trabajo. Hacemos una pausa, el resto de nuestro contenido. Ya volvemos.